el Verterón Serrano, en el que vamos a hablar de muchos temas, de varios temas. Esta historia que os quiero contar empieza un poco a principios de los años 80, cuando fui a Oxford y me compré este libro sobre ecología y evolución de los pinzones de Darwin, que cambió bastante mi forma de ver la ornitología, ¿no? En ese libro contaba muchísimas cosas, pero una de las cosas que contaba eran procesos evolutivos que tenían lugar en los pinzones de Darwin, ¿no? Él explicaba, por ejemplo, que en el año 76 hubo una sequía muy importante. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que se murieron muchos individuos y los que quedaron, digamos, eran individuos de tamaño mayor, y los hijos de estos individuos tuvieron también mayor tamaño. Por lo tanto, en muy poco tiempo se había producido un proceso de selección. Y claro, yo lo que quedé bastante impresionado por este trabajo y dije, caray, yo lo que quiero estudiar es eso, evolución en marcha, ¿no? Y bueno, teníamos por tanto que ese libro nos dio a ver que la evolución no era una cuestión de miles de años, como era la tendencia, ¿no? Sino que podía estar sucediendo justo delante de nosotros. Es por eso que a principios de los años 80, con mi amigo y compañero Toni Borràs, decidimos estudiar el Verderón Serrano, ¿no? Está en una foto de los años 80, han pasado unos cuantos años. El verderón serrano, bueno, como muchos de vosotros sabéis, es una especie que habita en el suroeste del Paleártico, y toda su distribución mundial está aquí. El 80% de la población está en España y el resto está en los Alpes y en el macizo central francés. Lo interesante es que, bueno, la population core, con las poblaciones en densidades más altas, y además que por análisis genéticos parece que se ha ido expandiendo a los otros sitios, está, digamos, en los Pirineos. En los Pirineos y sobre todo en el este de los Pirineos, en la zona de los Pirineos catalanes, más que en los otros sitios, existe una interacción muy importante entre la influencia mediterránea, y por lo tanto de estar cerca del Mediterráneo y del Sol, y las grandes altitudes. De forma que aparece un contraste muy importante entre lo que son las caras de solana y las caras de sombra de las mismas montañas de los Pirineos. Esta es, por ejemplo, una imagen típica de una localidad, le llamamos La Bofia, que está en la cara sur, y es mucho más soleada, mucho más llena de prados, con los árboles mucho más dispersos. En cambio, esta es una foto de la misma montaña, Port del Comte, pero en la cara norte, la Vansa. Es mucho más sombría, fría, húmeda, tiene muchos pinos y tiene menos prados. ¿Qué es lo que ocurre? Que una de las principales fuentes de selección divergente, ya en muchos trabajos se ha visto, que es la diferencia entre hábitats. Tenemos, por lo tanto, aquí un gran contraste, y por lo tanto pensamos que podríamos tener en este sistema del verderón serrano, que ocupa unos hábitats tan contrastados, pues podría ser un buen sistema de estudio para mirar esto de la adaptación local. Además, hemos de tener en cuenta que la Vansa y la Bofia están situadas a tan solo 5 kilómetros de distancia en la misma montaña, por tanto una distancia muy pequeña, pero con un contraste muy importante entre lo que es el paisaje vegetal de la cara norte y la cara sur. Es por eso que en el año 86 empezamos a intentar buscar diferencias entre las dos localidades. Deciros que del año 86, que empezamos en Port del Comte, en esta localidad, realmente en los años 70 ya anillábamos Verderón Serrano, pero cuando empezamos a tener éxito fue a partir del año 86, pues desde el 86 hasta ahora hemos anillado más de 40.000 verderones serranos. He de decir aquí que todo este esfuerzo ha sido gracias a la ayuda y al trabajo de mis compañeros del grupo de anillamiento del Baixes, Josep Cabrera, Xevi Colomé, Toni Cabrera y Toni Borràs, que sin su ayuda todo esto hubiera sido totalmente imposible. Y bueno, lo primero que empezamos a ver pues fue lo típico que nosotros medimos cuando salimos a anillar, ¿no? La condición física, el peso de los animales, y ya vimos que el peso de los animales de la Vansa era significativamente superior que los de la Bofia. Los de la cara norte, peso superior que los de la Bofia, la tasa de grasa también era mayor. Bueno, parecía, por lo tanto, que la Vansa, la cara norte, era una localidad de mayor calidad que no la de la cara sur.
Hicimos entonces, miramos la coloración del plumaje, para eso utilizábamos un colorímetro que te permite tener medidas objetivas del color. El color se mide objetivamente en tres parámetros: por un lado el hue o tono, que es pues si es rojo, si es amarillo, si es verde; por otro lado es el croma, que es la intensidad; y por otro lado es la luminosidad, que es el porcentaje de blanco. Bueno, en definitiva, lo que pudimos ver es que de forma significativa los individuos de la Avanza tenían unos colores más brillantes, más intensos que no los individuos de la Avanza. También nos quisimos fijar en la velocidad de muda. Los animales mudan y nosotros, bueno, hay un trabajo ya antiguo, pero que es muy útil, en el cual, a partir del agujero que se crea de muda, los animales que mudan más rápido tienen unos agujeros mayores, y por lo tanto, a partir de estas medidas de agujero, etcétera, se puede mirar la velocidad de muda. Y ya pudimos comprobar efectivamente cómo los animales de la Avanza, que decíamos que parecía de mejor calidad, miraban a una velocidad bastante más alta que no los individuos de la bofia. Por lo tanto, en velocidad de muda también existía diferencia. Nos fijamos también en los ácaros de las plumas, que si vosotros miráis con una lupa, bueno, en este caso Shusek no necesitaba lupa, yo ahora ya necesito lupa, ¿vale? Pero mirando con una lupa se pueden ver los pequeños ácaros y puedes contarlos. Estos son 2 ácaros, están uno tocándose el otro. Y vimos que efectivamente, bueno, pues realmente en la bofia habían más ácaros en las plumas que no en la Avanza. Claro, llegados aquí, pues nos preguntamos, bueno, ¿y qué sucede con el éxito reproductor de estos animales? Porque parece que realmente una localidad es de mejor calidad, por lo tanto el éxito de reproductor también debería variar. Aquí tenemos un verderón serrano en un nido, en un pino, y aquí está en el nido. Y bueno, pues por lo tanto lo que tuvimos que hacer es empezar a subir árboles, ¿no? Y he de decir que, claro, esto era un poco cansado, y también utilizábamos otro método, que es utilizar una pértiga con un cristal en la punta, y después con los prismáticos se podía mirar, y sin necesidad de subir al árbol ya podíamos saber cuál era el tamaño de puesta y el número de pollos. Entonces ya subíamos cuando realmente ya habían nacido los pollos y ya se podían anilar. Y vimos que efectivamente el éxito reproductor de la Avanza era mayor que el éxito reproductor de la bofia. Teníamos, por lo tanto, que el éxito reproductor también era mayor en la Avanza que en la bofia. Y claro, nos planteamos entonces, bueno, ¿y qué sucede con la tasa de supervivencia? Una cosa es la tasa de reproducción, y la tasa de supervivencia, ¿qué sucede? Bueno, pues para eso, evidentemente, el anillamiento y la recaptura de los animales es una herramienta que, utilizando el programa MARC y otros programas, pues puedes estimar la tasa de supervivencia. Y vimos que efectivamente los animales de la Avanza tenían tasas de supervivencia mayores que los de la bofia. Esta es la supervivencia de los adultos, punto 42, en la bofia los adultos, punto 35, los juveniles, punto 34, en la Avanza, punto 28. Teníamos, por lo tanto, que efectivamente también los verderones serranos de la Avanza presentaban mayores tasas de supervivencia. Tenemos, por lo tanto, que todos estos resultados apuntaban a que la Avanza era una localidad de alta calidad, comparada con lo que podría ser la bofia. Claro, aquí nos planteamos entonces, ¿y por qué podría estar sucediendo eso? Y pensamos que quizá los recursos de alimentación podrían ser responsables de estas variaciones. El verderón serrano come 2 recursos principales. Por un lado come las semillas de las hierbas, pero por otro lado también come las semillas de pino. ¿Qué es lo que sucede? Que en la Avanza hay muchos más pinos y en la bofia mucho más prados, y por lo tanto podría haber una diferencia en la alimentación, de forma que comieran más hierbas en la bofia que no en la Avanza. Es por eso que entonces nos dedicamos a cuantificar la alimentación. Esto es un verderón serrano en el cual soplamos esta parte de aquí, digamos, de la zona interclavicular, y si tú soplas, por transparencia puedes ver las semillas. En este caso son semillas de pino, y puedes cuantificar si tiene semillas de pino, semillas de hierba, semillas de Taraxacum, y bueno, eso solo lo hacen los fringílidos, porque los fringílidos tienen un divertículo allí especial donde almacenan el alimento, y entonces pueden estar pues 1 hora comiendo, entonces van al nido y dan alimento una vez
cada hora, regurgitando todo el alimento que han recogido. Otros animales, como los páridos, no lo hacen, llevan las presas en el pico y es un viaje por cada presa. Pero en los fringílidos se puede hacer y eso nos permitió cuantificar la dieta de los verderones serranos. Y vimos que efectivamente el porcentaje de semillas de pino en los animales de la bansa era superior que en los animales de la bofia. Y eso, claro, eso nos abrió un poco de una idea, ¿no? En un libro fantástico, maravilloso, de Ian Newton sobre los fringílidos, en ese libro explicaba que los fringílidos que se alimentan principalmente en el suelo, como es por ejemplo los pinzones, tienen los tarsos más largos que los que se cuelgan, como por ejemplo los lúganos o los jilgueros. Claro, eso nos dio una idea, ¿no?, de que la utilización de distintos recursos podría estar afectando a la morfología de los animales. Un trabajo de Eulalia Moreno y Luz María Carrascal, también con páridos, demostró lo mismo, que los páridos que se alimentan de pie tienen tarsos más largos que los que se cuelgan. Y por lo tanto, claro, visto esto, podríamos nosotros predecir que, dado que en bofia y en bansa se alimentan distinto, aquí más en prados y hierbas y aquí más de las piñones, podían diferir. Y podríamos predecir, por lo tanto, que los verderones serranos de la bofia deberían tener un tarso más largo que los de la bansa. Y aquí sí que ya podríamos tener un buen ejemplo de adaptación local, que los animales se adaptan para cada una de las distintas localidades. Por lo tanto, empezamos a medir también tarsos y vimos que efectivamente los animales de la bofia, tal cual habíamos predecido, tenían tarsos más largos que no los individuos de la bansa. Mirando el pico también vimos que había diferencias significativas en el tamaño del pico. Los de la bofia también tenían picos más largos que los de la bansa. Y en cambio vimos que en la longitud del ala también había diferencias significativas, pero es al revés. Los animales de la bansa tienen longitudes del ala más largas que los de la bofia. Esto es importante porque, si os fijáis, la longitud del ala es mayor en la bansa, pero el tarso es mayor en la bofia. Vemos, por lo tanto, que no es que los animales de la bansa sean más grandes que los de la bofia en todo. No, son en unos caracteres sí y en otros no. Solo, por lo tanto, no es solo una cuestión de tamaño, sino que las poblaciones de verderón serrano se habían diferenciado localmente, diferían de una localidad a otra. Y hemos de recordar que estamos a tan solo 5 kilómetros de distancia. Claro, evidentemente, llegados aquí ya nos planteamos, bueno, ¿y existe alguna diferenciación genética entre las aves de la bofia y la bansa? Es por ello, entonces, que en el otoño del 2000 invitamos a Mats Björklund, que era el catedrático de Ecología de la Universidad de Uppsala y especialista en genética, y le propusimos el trabajo. Aquí está, justamente aquí detrás está Port del Comte, la montaña que os decíamos. Y, bueno, pues empezamos, por lo tanto, a sacar muestras de sangre de los verderones serranos y ya publicamos entonces con Mats Björklund un trabajo en el cual vimos que efectivamente existía una diferenciación genética entre los animales de la bofia y de la bansa que era significativa. Y, repito, estamos a tan solo 5 kilómetros de distancia. Y los modelos de genética en poblaciones mostraban que esta diferenciación genética se podía generar de forma muy rápida. En tan solo 30 años podría existir esta diferenciación genética y morfológica. Llegados aquí nos planteamos, bueno, ¿y qué sucede durante el invierno? ¿Qué pasa con los verderones serranos? Bueno, sabemos que los juveniles nacen en mayo, junio, principalmente en las altas montañas de las zonas de reproducción, y después de esos animales, en octubre, noviembre, realizan una migración altitudinal y bajan a las zonas de invernada. Esto es, por ejemplo, una típica zona de invernada. Aquí están las montañas, digamos, de Port del Comte. Y claro, el desafío era, primero de todo, era ubicar dónde realmente invernaban los verderones serranos, porque se sabía muy poco de dónde invernaban, ¿no? Y por lo tanto, bueno, lo primero que hicimos fue contactar con anilladores y ornitólogos de toda Cataluña y pudimos establecer un mapa de las zonas donde existían mayores observaciones de hibernada de verderón serrano. Y una vez llegado aquí, lo que nos planteamos fue hacer unos análisis para ver qué variables eran las que hacían que la zona fuera mejor para la hibernada del verderón serrano. Y lo que vimos es que la distribución invernal estaba asociada a paisajes agroforestales con bosques abiertos de coníferas
en zonas submediterráneas. Si os fijáis, aquí está la zona principal de hibernada y estas son las zonas de coníferas, distribución de coníferas, ¿vale? Esta es una típica zona, un paisaje agroforestal donde el verderón serrano hiberna, en el cual tenemos por un lado a los pinos, que le dan piñones más al periodo ya de febrero, marzo, y por otro lado tenemos zonas, digamos, de hierbas típicas de zonas así de cultivo, ¿vale? Hierbas ruderales. Y claro, evidentemente, una vez localizamos, nos preguntamos, bueno, ¿y hasta qué punto las subpoblaciones de bofia y bansa se entremezclan durante el invierno? Esto es importante porque es que los fringílidos se aparean en invierno, es cuando realizan el apareamiento. Entonces, claro, para preservar esta adaptación local, las dos poblaciones no pueden mezclarse. Y por lo tanto teníamos que saber qué ocurre en invierno. ¿Se mezclan estas poblaciones? Bueno, pues para eso lo que empezamos entonces a hacer es a trampear. Esto es la montaña de Port del Comte, que decíamos, y esto era la bofia y esto era la bansa, y entonces cada uno de estos puntos son puntos en los que empezamos a muestrear verderones serranos, pero esto ya es zona de invernada. Empezamos a muestrear y del año 97 al 2004 se habían anidado más de 2.000 pájaros en la zona de reproducción. Se capturaron 2.300 verderones serranos en la zona de hibernada y de estos 2.300 había 238 recapturas de animales anidados en bofia y bansa que se recapturaron hibernando en la zona de abajo. Y eso, bueno, por un lado también recapturamos muchos pájaros vuestros, de la zona de Navarra había muchos pájaros que venían a hibernar justamente esta zona, pero recapturamos también a pájaros de otras zonas, incluso animales de los Alpes que venían a hibernar aquí. Tenemos, por lo tanto, que esta zona de invernada catalana concentraba a aves de muy diversas localidades. Y cuando analizamos qué es lo que ocurría, dividiendo, digamos, entre riberas de ríos, la zona de hibernada, lo que pudimos comprobar es que de forma significativa veíamos que las subpoblaciones de bofia y bansa se entremezclaban en invierno. O sea, de forma no había diferencias significativas, digamos, en la utilización de unas zonas o las otras. Evidentemente, claro, esto es lo que se llama la migración telescópica o sinienmi, ¿vale? En la que tenemos unos animales que tienen una distribución reproductora alopátrica, diferenciada, pero que tienen la distribución invernada en la que se solapa, por lo tanto que es simpátrida. Y claro, lo importante, en esta zona de hibernada es donde los animales se aparean. Por lo tanto, si las poblaciones están diferenciadas, pero se emparejan cuando las poblaciones se mezclan en invierno, ¿cómo es que se mantiene esta diferenciación local? Analizando la bibliografía vimos que este no era un proceso exclusivo del verderón serrano. Vimos, por ejemplo, que las ocas estas del Canadá tienen dos subespecies, digamos, una que es blanca, que cría en esta zona, y la otra que es oscura, que cría en esta zona. Son alopátridas, pero el emparejamiento tiene lugar durante el invierno, cuando las dos poblaciones cohabitan, son simpátridas. Por lo tanto, en esta oca también sucede el mismo proceso. En el lúgano también sucede en parte lo mismo. Las poblaciones de lúgano están formadas por residentes y transeúntes que comparten las mismas áreas durante todo el invierno. Los residentes pueden permanecer todo el invierno en la misma localidad, son dominantes sobre los transeúntes, muestran una masa corporal más alta que los transeúntes y una cosa aún más importante, la forma del ala es más redondeada que la de los transeúntes y de forma significativa. Y aquí ya podemos tener una diferenciación, digamos, genética, porque la forma del ala no es como la masa, que puedes aumentar de masa o disminuir, sino que es una cosa ya fija, ¿vale? Tenemos, por lo tanto, que en los lúganos, residentes y transeúntes cohabitan en las mismas áreas durante el invierno, junto cuando se realiza el apareamiento. Y claro, nos planteamos, en todas estas especies, ¿qué proceso puede evitar el flujo de genes entre estas subpoblaciones de especies en las que las subpoblaciones se mezclan durante el periodo de apareamiento? Bueno, pues lo que se nos ocurrió fue lo que llamamos la hipótesis de la familiaridad. Sobre esta hipótesis de la familiaridad existen ya trabajos anteriores. Hay un trabajo muy bonito de Etienne Joly,
que ya hizo un ensayo en el cual decía que era importante para la adaptación local un cierto, digamos, inbreeding, ¿vale? Hecho también William Shells, ya en el año 82, o Patrick Bateson en los años también 80 y finales de los 70, también hablaba de que la preferencia por individuos familiares, no de familia, no hermanos y tal, no incesto, sino individuos que te son familiares y por lo tanto son de tu zona, puede facilitar, digamos, la adaptación local. La hipótesis de la familiaridad, en definitiva, dice que es muy posible que, bueno, claro, los individuos, las hembras y los machos están en un bando y las hembras prefieren aparearse, digamos, con los individuos que les son familiares. Es verdad que a lo largo del invierno distintos bandos se entremezclan, pero el bando, la estabilidad del bando podría hacer que los animales estén unos con los otros un tiempo suficiente para facilitar esa familiaridad y por lo tanto que las hembras prefirieran aparearse con los que les son familiares, en definitiva, que los de Bofia irían juntos, los de la Avanza irían juntos y como se conocen y son familiares, aunque se entrecrucen y en determinados momentos coincidan, las hembras preferirían aparearse con los de su zona y por lo tanto no se cruzaría, no habría flujo genético entre Bofia y Avanza. Pero claro, la pregunta, ¿pero estas pequeñas aves realmente forman bandos estables? Porque, claro, no lo parece, pero sí. Los datos muestran que sí. Por ejemplo, en un trabajo realizado con lúganos, analizando movimientos a partir de las bases de datos de Leuring, vimos que los fringílidos, los lúganos en particular y en general, pueden viajar juntos durante más de 1000 kilómetros de distancia y pueden permanecer juntos durante varios años. Con lo cual, digamos, sí que parece ser que los animales forman unos bandos estables, pequeños estables, y que duran durante tiempo. Tenemos que la familiaridad podría ser importante, pero claro, ¿qué pasa con el atractivo sexual? Sabemos que el color del plumaje es utilizado para escoger, las hembras para escoger a los individuos de mayor calidad y, por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Cómo se cuadra eso, la familiaridad con el atractivo sexual? Bueno, para hacer eso hicimos unos experimentos con lúgano. En los lúganos ya sabemos, por trabajos anteriores, que las hembras prefieren aparearse con los machos que tienen mayor cantidad de amarillo en el ala. Este es un individuo muy atractivo para las hembras, este es un individuo poco atractivo para las hembras. Y sabemos que esta cantidad de amarillo está relacionada con la capacidad para encontrar alimento. Por lo tanto, no es que las hembras escojan, ¡ay, qué bonito! No, es que estos individuos son mejores encontrando alimento. Por lo tanto, el parche amarillo del ala es lo que marca la diferencia sexual, la diferencia en atractivo sexual de los lúganos. Por lo tanto, hicimos una serie de experimentos en cautividad en el cual le hacíamos escoger a la hembra para ver qué era más importante, si la familiaridad o el sex appeal, el atractivo sexual. Para ello lo que hicimos fue tener lúganos en pequeñas jaulas. En cada jaula teníamos 3 individuos, teníamos una hembra y teníamos un macho atractivo y un macho no atractivo. Diré no atractivo para no decir feo, porque pobres no. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que estos 3 animales compartieron la misma jaula durante 3 meses antes del experimento. Por lo tanto, podríamos decir que estos individuos eran familiares los unos con los otros. Tenían familiaridad, se reconocían como familiares. Y aquí tenemos las jaulas, decimos, de experimentación. Esta era una cámara central en la cual colocábamos a las hembras y cada una de estas cámaras había 2 brazos donde poníamos un macho con distintos colores del plumaje. Teníamos entonces que estos son unas células de infrarrojo que estaban conectadas a un ordenador y nos medía los segundos que la hembra estaba con cada uno de los machos. Aquí tenemos la hembra que está visitando al macho. Hasta que la hembra no había visitado a los 2 machos, nos empezaba a contar. ¿Y qué es lo que vimos? En el test de atracción sexual, en el que hacíamos escoger a la hembra entre un macho que no conocían atractivo y un macho que no conocían que no era atractivo, lo que vimos es que, como ya sabíamos, las hembras preferían aparearse con el macho atractivo, evidentemente. Por lo tanto, las hembras prefieren aparearse con los machos más atractivos mesurados por la cantidad de amarillo en el ala. Hicimos después un test de familiaridad, cogiendo un animal familiar atractivo
y un no familiar atractivo. O sea, los dos eran guapos, pero uno era con el que convivía en la misma jaula y era familiar, y el otro no lo conocía. Y vimos que también las hembras preferían aparearse con los individuos familiares, tenían una franca predilección por aparearse con el individuo que conocen. Decir que este test lo repetimos también después en jaulas grandes, viendo si el tiempo que una hembra pasa en la jaulita está relacionado después con pedir cópulas, con pedir alimentación de cortejo, etc. Y vimos que efectivamente el estar con los individuos en la jaulita estaba relacionado después con pedirles cópulas y intentar aparearse con ellos. Tenemos, por lo tanto, que las hembras también prefieren aparearse con los pájaros familiares. Y claro, ahora venía el test importante. Familiaridad versus atractivo sexual. Hacíamos que la hembra escogiera entre un individuo que era familiar pero que no era atractivo y uno que no conocían pero era guapo. Y aquí ya hubo disparidad de opiniones. Tenemos que decir que todavía un 58% de las hembras preferieron aparearse con un individuo que no era atractivo pero que les era familiar. Pero tuvimos un porcentaje de casi la mitad de las hembras que preferían aparearse con los guapos. Pero en definitiva, el test de la familiaridad demostró que muchas hembras todavía prefieren aparearse con los individuos que les son familiares, aunque sean feos. Tenemos, por lo tanto, que las hembras tienen una marcada preferencia por aparearse con individuos que les son conocidos y, por lo tanto, que son del mismo macho. Aunque cuando el macho no es demasiado atractivo, algunas hembras eligen al macho más atractivo. Tenemos, por lo tanto, que la familiaridad podría ser un mecanismo importante que impulse el proceso de adaptación local en todas estas especies que habíamos estado comentando. ¿Y qué ocurre con los verderones serranos? ¿Qué ocurre en el campo? Porque, claro, estos son experimentos en cautividad. Bueno, existen unos trabajos, por ejemplo, realizados con peces que dicen que el déficit de heterocigotos puede reflejar un aumento de la endogamia, por lo tanto, una preferencia a aparearse con individuos que le son familiares. Y tenemos, por lo tanto, que si la familiaridad también está operando para mantener la diferenciación local de los verderones serranos, deberíamos predecir una deficiencia de heterocigotos, de heterogocidad, tanto en bofia como en bansa. Y mirando los datos de anillamiento, de anillamiento en el cual se midió la heterocigosidad, vimos que efectivamente, tanto en bofia como en bonsa, como en bansa, existía una deficiencia de heterocigotos. Y por lo tanto, apoyaba en el campo la hipótesis de la familiaridad. ¿Qué ocurre con el flujo genético? Porque entonces, claro, nosotros se mueven los animales de bofia bansa, porque claro, los animales son móviles. ¿Existe movimiento? Bueno, entonces lo que hicimos fue utilizar también el anillamiento, anillando animales simultáneamente en bofia y bansa en dos localidades, y no solo mides, digamos, la tasa de recaptura en cada una, sino que mides la tasa de movimiento de una localidad a la otra. Y esto es lo que se llaman modelos de multiestado. Y para eso invitamos, en este caso, a Mike Conroy, de la Universidad de Georgia, que era especialista en modelos de captura-recaptura. Y realizamos toda una serie de análisis de captura-recaptura. Esto es la tasa de supervivencia y esto es la tasa de movimiento. La tasa de movimiento estaba afectada por la localidad y también por la edad de los individuos, de forma significativa, era el mejor modelo. Sí existía, por lo tanto, un claro efecto de localidad y de edad en la tasa de movimiento. ¿Y cómo era esta? Bueno, pues era asimétrica. Teníamos que de bansa a bofia era solo un 3% de adultos que pasaban, un 9% de jóvenes, en cambio de bofia a bansa era un 18% de adultos y un 38% de individuos juveniles. Teníamos, por tanto, que existía una clara asimetría en los movimientos y que los movimientos eran llevados a cabo principalmente por los individuos juveniles, como ya es normal y ya sabemos. Pero lo importante es que esa tasa de movimiento era claramente asimétrica. ¿Y qué ocurre con el flujo genético? Porque, claro, una cosa puede ser que se den una vuelta, que se vayan de paseo y vuelvan, y la otra es que ya se apareen con individuos, los de bofia con individuos de la bansa y los de la bansa con individuos de bofia. Esto es lo que se denomina ya flujo genético. Por lo tanto, utilizamos los datos de
de sangre también, y vimos que efectivamente el flujo genético también era significativo y asimétrico. Era mayor el flujo genético de bofia a Bansa que de Bansa a bofia. Claro, esto es interesante porque normalmente los modelos de dispersión pues dicen que generalmente o son modelos pasivos, que hay un porcentaje fijo de dispersión, o unos movimientos que son al azar, o lo que se llama la distribución ideal libre, en que se maximiza la fitness, o el típico movimiento es lo que se llama la despótico libre, es lo que se llama de fuentes y sumideros, que normalmente los movimientos de fuentes a sumideros van de buenas localidades a malas localidades. Es lo que se decía, por ejemplo, que eso es lo que debe pasar entre los bosques y las ciudades. Los individuos del bosque, que es de alta localidad, los que se dispersan y no saben dónde ir, no pueden estar en la buena localidad, pues se van a la mala localidad, se van a la ciudad. Pero si os acordáis, claro, la buena localidad es la fuente y la mala localidad es el sumidero, pero en nuestro caso no es así. En nuestro caso, lo que sucede es que van de la mala localidad a la buena localidad. Es un movimiento inverso. Por lo tanto, este ya no es una de fuentes y sumideros. Y es lo que nosotros publicamos como un nuevo modelo de fuentes y cubetas. Vemos, por lo tanto, que el modelo de fuentes y cubetas lo que dice es que estas cubetas, les llamamos cubetas porque reciben individuos de distintas fuentes y, por lo tanto, recogen el agua, recogen los individuos que vienen de otras localidades y hacen de cubeta. Tenemos, por lo tanto, que ¿son realmente las cubetas receptoras de individuos? Bueno, una de las cosas que hicimos fue un análisis discriminante que lo que nos hace es, nos dice el porcentaje de individuos clasificados correctamente por localidad según la biometría, teniendo longitud del ala, longitud del tarso y longitud del pico. Y lo que vimos es que en la bofia, el 96% de individuos en la bofia eran correctamente clasificados de la bofia, pero el porcentaje bajaba a un 75% en los individuos de la Bansa. Existían, por lo tanto, que la Bansa incluía una cierta mezcla de individuos, de forma que eso no permitía clasificarlos también porque existía una cierta mezcla de individuos de la bofia. Y eso es coherente con lo que la Bansa esté actuando como una cubeta. Aquí entonces, claro, ¿están los verdaderos serranos adaptados localmente a la bofia y a la Bansa? Es el proceso que decíamos de adaptación local. Si hubiera una adaptación local, deberíamos esperar que hubiera diferencias, digamos, en el fenotipo entre los animales de una población. En este caso debería ser de la Bansa, que deberían tener las longitudes del ala mayores que no los de individuos de la bofia, que las deberían tener menores. Esto se ha visto con distintas especies, digamos que hay una diferenciación morfológica y una selección disyuntiva. Por lo tanto, esta selección se puede estar analizando la relación que hay entre el rasgo o variante individual, en este caso la longitud del ala, y la tasa de supervivencia. Y lo que hicimos, por lo tanto, es mirar la tasa de supervivencia en relación a la longitud del ala, comparando bofia y Bansa. Esta era nuestra hipótesis de que debería salir algo así. ¿Y qué es lo que salió? Pues no salió bien eso. Salió que existía selección estabilizante, pero lo importante es que el óptimo era el mismo para las dos localidades, tanto para la bofia como para la Bansa. Teníamos, por lo tanto, que aquí existía un óptimo en esa longitud. Este óptimo equivalía a la media de la bofia y, por lo tanto, la longitud media de la bofia se ajustaba a la longitud óptima del ala, pero la longitud de la Bansa era mayor que no la longitud óptima. Teníamos, por lo tanto, que parecía que, bueno, desde este punto de vista, los individuos de la Bansa estaban mal adaptados. Teníamos, por lo tanto, que las localidades buenas, podemos decir que seguramente presentan individuos mal adaptados, o es lo que parecen, y en cambio las localidades malas parece que tengan individuos bien adaptados. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Si estás en una buena localidad no es tan importante estar bien adaptado, porque hay muchos recursos y si os acordáis, la tasa de supervivencia de los individuos de la Bansa es mayor que las de la bofia, ¿vale? Pero, claro, ¿qué ocurre? Si te encuentras en una mala localidad, una buena adaptación local puede ayudar mucho a poder persistir en estas áreas. Tienen menor supervivencia, pero tienen la longitud del ala y la morfología que les da una mayor supervivencia para ese hábitat en el que están.
Esta historia es la que podría ayudar a mantener la estabilidad del sistema. Pero bueno, esto es, de momento, es una idea, ¿vale? Es una hipótesis de trabajo. Ahora, en estos momentos, estamos trabajando en esto. Estamos cogiendo animales de la bofia de la Banshee, por ejemplo, mirando la variabilidad genética que existe en una localidad y en la otra. Deberíamos esperar que en la Banshee haya mucha más variabilidad genética si realmente actúa de cubeta. Que no en la bofia. Estamos ahora analizando muchas distintas cosas para intentar demostrar si esto realmente, esta hipótesis es cierta o no es cierta. ¿Vale? Como conclusiones de esta charla, lo que podríamos decir es que, primero, la diferenciación local puede evolucionar a distancias muy cortas, en nuestro caso tan solo 5 kilómetros de distancia, puede evolucionar bastante rápido, en 30 años, y puede evolucionar en presencia de flujo genético. En segundo lugar, la preferencia para emparejarse con individuos conocidos, familiares, puede ser un mecanismo poderoso para mejorar la adaptación local. En tercer lugar, la dinámica de sources and pools, de fuentes y cubetas, en la que los individuos se mueven de localidades malas a buenas en lugar de lo contrario, es un nuevo modelo que puede explicar mejor la dinámica de muchas poblaciones. Y de hecho, desde que hemos publicado nuestro trabajo, ahora ya nos están citando de que esto está sucediendo en muchas otras especies. En cuarto punto, decir que esta dinámica de fuentes y cubetas también conduce al hecho chocante de que las malas localidades pueden contener individuos altamente adaptados mientras, y por lo tanto persisten, lo que contrasta con las buenas localidades que parece ser que contienen una mezcla de individuos que están necesariamente menos adaptados a su área. Y por último, quería decir que para estudiar la evolución contemporánea no necesitamos ir a las Islas Galápagos, ya que puede estar sucediendo delante de nosotros y con anillamiento y un poco más podemos llegar a estudiar procesos evolutivos muy importantes. Y por último, dar las gracias a todos los colaboradores que han hecho posible que este trabajo pueda ser realidad. Muchas gracias.